La guerra es la continuación de la política, asevera Clausewitz. Esta afirmación es solo parcialmente cierta. En realidad, la guerra es una prolongación de la política de determinada clase en condiciones históricas concretas, como apunta Lenin. La Segunda Guerra Mundial es, en ese sentido, la más cruda expresión del odio de clase encarnado por un lado por el fascismo y las potencias occidentales liberales y, por otro, por el socialismo, representado entonces por el país de los soviets, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A diferencia de las potencias occidentales que pretenden ocultar hasta el día de hoy las verdaderas razones de la guerra, las hordas hitlerianas lo tenían muy claro. Al iniciar la embestida contra la URSS en 1941, los soldados alemanes recibieron una orden firmada por el mariscal de campo von Brauchitsch, en la que informaba a los oficiales y los agentes de inteligencia que serían parte de la batalla final entre dos sistemas políticos opuestos. Hitler lo había dejado claro ante más de 200 oficiales apenas unos meses antes. Se trataba de una batalla entre dos concepciones del mundo diferentes, les decía. De una batalla de aniquilamiento contra los comisarios bolcheviques y la intelectualidad comunista, fueron sus palabras. Era el odio al comunismo y su aniquilación lo que motivaba la actitud entera del nazismo. La guerra imperialista que había confrontado a las potencias capitalistas ya en 1919 llegaba a una segunda fase en 1939. El odio de clase que engendraba el espíritu de aniquilación hacia los bolcheviques se complementaba con el afán de acumulación del capital bávaro. Esta es la contradicción esencial del conflicto más sanguinario de la historia de la humanidad. La vileza y la cobardía de la alta burguesía europea quedó ignominiosamente plasmada en los pactos de Múnich. Esta actitud, de la que han renegado por más de un siglo en Occidente, queda evidenciada, por otro lado, en la contradicción de negarse a una reunión con Stalin en Moscú, cumbre que el líder soviético se cansó de solicitar hasta verse obligado a firmar una tregua con Alemania. No hay ejemplo más despreciable de la manipulación de la historia que el relato que sobre la Segunda Guerra Mundial ha fabricado Occidente. La guerra tuvo esencialmente dos contendientes, la Unión Soviética y Alemania. Europa se rindió sin pelear. Holanda capituló el 14 de mayo, Bélgica el 28 de mayo, Francia el 22 de junio. La Operación Barbarroja estaba pensada como una guerra relámpago, mediante la cual el ejército nazi planeaba destruir en un lapso de 8 a 10 semanas el país de los soviets. Duró, no obstante, 1418 días y el resultado fue radicalmente diferente a lo que tenían pensado. La Gran Guerra Patria fue la verdadera guerra. En ella se concentró todo el esfuerzo del fascismo y, en cierta medida, el esfuerzo de las naciones europeas que soñaban con ver destrozado el país de los soviets. Durante todo el transcurso de la guerra actuaron en promedio el 70% de las divisiones de la Alemania fascista en territorio soviético. 3 de cada 4 soldados de la Wehrmacht hitleriana como promedio combatieron en el este y solo uno lo hizo en Occidente. Dos concepciones del mundo. Dos clases sociales se enfrentaban rabiosamente. La guerra nunca antes había mostrado un rostro tan hórrido. La batalla de Moscú duró del 30 de septiembre de 1941 al 20 de abril de 1942. Más de 2.8 millones de hombres intervinieron. Stalingrado del 17 de julio de 1942 al 2 de febrero de 1943 grabó en los anales de la historia la defensa heroica de la humanidad en la que más de 1 millón de soldados soviéticos se enfrentaron a una cantidad similar de alemanes. Kursk, la más enorme de las tres por sus dimensiones, aunque no por su trascendencia, dado que en Stalingrado se había dado el paso cualitativo de la guerra, aconteció entre el 5 de julio y el 23 de agosto de 1943. Más de 4 millones de hombres participaron en este decisivo enfrentamiento. Más del 75% del ejército alemán se concentró en esta ciudad esperando salvar de último momento la guerra que cada vez se decantaba más del lado ruso. Gran cantidad de historiadores, algunos de ellos de renombre, han encontrado en el frío de la estepa rusa la causa de la derrota. Otros, muchos otros, se la atribuyen al egocentrismo de Hitler que, sin conocer el campo de batalla, pretendía hacer la guerra desde el sofá. Algunos creen ver en Paulus, jefe del Sexto Ejército, una torpeza grosera que evitó maniobrar a tiempo cuando se puso en marcha la Operación Uranus, la guerra profunda propuesta por Stalin. Ninguno de estos presumibles errores son causa significativa de la derrota. Me atrevo a decir que no fue únicamente el amor a la patria, a la gran patria, lo que llevó a los soldados y al pueblo ruso a dejar sus vidas y a no escatimar esfuerzo alguno para derrotar al invasor, sino la concepción clara y profunda de una concepción de la vida y del mundo radicalmente opuesta al fascismo, una visión de las cosas en la que por encima de todo estaba el amor a la humanidad y el sentido de pertenencia a una clase. Fue la lucha por el socialismo lo que salvó al mundo entero de la amenaza del fascismo. Un cabo alemán,
Escribió a su familia cuando los rusos peleaban en inferioridad y se encontraba al borde de la derrota. Estas fueron sus palabras. No puedes imaginar cómo defienden Stalingrado. Como perros. Como perros porque tenían una patria y una causa que hacer triunfar. No morían por ellos mismos. Su vida iba mucho más allá. Se encarnaba en el espíritu mismo de la historia. En su marcha de regreso a Berlín, el Ejército Rojo liberó Rumania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania. El 16 de abril de 1945, dos cuerpos del ejército soviético con 2,5 millones de soldados y el mayor potencial de fuego que se hubiese visto hasta entonces, avanzaba por el sur y por el norte hacia Berlín, que ocuparon finalmente el 2 de mayo de 1945. Las consecuencias de la guerra son para todos conocidas, aunque muy pocos las han dimensionado realmente. La hecatombe dejó tras de sí 60 millones de muertos. De ellos, nadie osa hoy dudarlo, 27 millones fueron la consecuencia del sacrificio de la Unión Soviética. De estos 27 millones, cerca de 18 millones fueron civiles. El resto fueron, sobre todo, las pérdidas humanas de Alemania, así como una escalofriante cifra de 15 millones pertenecientes al pueblo chino, víctima del fascismo japonés que, mientras se libraba la guerra en el este, arremetió implacablemente contra la indefensa población china. ¿Qué hubiera pasado si las tentativas del nazismo se hubieran realizado? ¿Qué realidad le esperaba a los millones de seres en el mundo si las aspiraciones del nazismo, como pretendían los aliados, al verse en la disyuntiva de elegir entre la amenaza bolchevique y el fascismo, se hubieran hecho realidad? El proyecto de directiva número 32, preparación para el periodo posterior a la realización del Plan Barbarroja, estipulaba que después de aniquilar a las Fuerzas Armadas soviéticas, la Wehrmacht tenía por delante apoderarse de los dominios coloniales ingleses y de algunos países del Mediterráneo, África, el cercano y lejano Oriente, la irrupción en las Islas Británicas y el desarrollo de acciones militares contra América. Los estrategas hitlerianos calculaban pasar, ya en el otoño de 1941, a la conquista de Irán, Irak, Egipto, la zona central del Canal de Suez y más tarde de la India, donde planeaban unirse a las tropas japonesas. Ninguna nación ni pueblo alguno hubiera escapado a la garra asesina del fascismo de no haber sido por el sacrificio de la Unión Soviética. Hoy la humanidad presencia una fase más en esta incansable lucha mundial de clases. El imperialismo se descompone, el fascismo renace con otra forma y otra cara, pero bajo los mismos principios. Rusia se ha revitalizado después de una dura crisis. China no es ya el país semicolonial que invadieron los japoneses. Bajo la dirección del Partido Comunista, se erige como uno de los pilares más importantes de la revolución socialista. La Gran Guerra Patria debe recordarse no como historia pasada, como un hecho aislado en la historia de valentía y sacrificio. Su significado va mucho más allá. Es la prueba fehaciente de que al imperialismo se le puede derrotar. Es el espejo en el que deben mirarse los hombres que hoy en cualquier parte del mundo luchan conscientemente por hacer que la República del Trabajo triunfe de una vez y para siempre sobre los intereses mezquinos y egoístas de los dueños del capital que, como lo han demostrado ya, defenderán con la sangre de los pueblos del mundo en los que gobiernan la riqueza que han acumulado por siglos a costa del trabajo ajeno.